y las extremidades asoman en la cuarta semana de desarrollo. Como ya se ha conversado tantas veces, primero las superiores y las inferiores, más o menos 2 días después. Lo que pasa arriba, abajo le toma siquiera unos 2 días de diferencia y de alcanzarlo. ¿Dónde empiezan a sumar las extremidades? Y esto tiene cierta relación con la anatomía y funcionamiento, ¿verdad? La extremidad superior a la altura de los somitas, los últimos cervicales, los primeros torácicos. A esa altura. El miembro inferior a la altura de los últimos lumbares y primeros sacros. Ya veremos dónde esto se une. En un inicio se piensa que una expresión de Ox ayudaría en el inicio de formación de la extremidad, sin que Ox sea muy importante para este desarrollo, lo cual es bien curioso. Hay otros genes que son más importantes para el desarrollo de la extremidad. Y empieza por acá. Algo que me ha venido preguntando cierta persona desde esa edad. Para que una extremidad aparezca hay 2 cosas que se combinan. Y que fue pregunta más o menos en el examen de primero, si la memoria no me falla. Y que yo en la revisión que estuve acompañando dije, quien describió ese proceso hasta ganó un Nobel. ¿Te acuerdas, Gemma? ¿Cuál proceso era? Esto también es serio eso de resetearnos después de algo muy intenso. Hubo una pregunta en el examen que dieron el sábado que tiene que ver con el proceso que ayuda a formar, por ejemplo, la extremidad. Y cuando entraron los representantes a la revisión que yo estaba ahí, les dije, ese proceso, la descripción de ese proceso, incluso le valió a alguien ganar un premio Nobel. Una palabra con I. La inducción. La inducción. Y alguien decía que no. Hasta que tuve que decirle, vea, hasta en el capítulo 1 ganaron un Nobel por escribirles, pero ya nada. En fin. Aquí hay 2 cosas que aparecen y se inducen mutuamente para formar una extremidad. ¿Cuáles son? Esto que ven, obviamente es de otro libro, esto que ven ahí elevadito, que ven elevadito, como que se hubiera doblado, como que fuera un pliegue de la ropa, solo que está en la parte externa, es ectodermo dobladito. ¿Dónde? Cérvico dorsal si es superior, lumbosacro si es inferior. Y esta elevación chiquitica, diminuta, es la que encuentran en los libros como sea, cresta ectodérmica apical. Primera estructura que tiene que asomar por ahí. ¿Quién le ayuda a aparecer? Si es de ectodermo, vean, tiene sentido. Tiene sentido. Cresta ectodérmica apical. Y abajo de la cresta ectodérmica apical, este es un esquema de una extremidad más grande. Miren, la cresta ectodérmica apical apenas sería esa cosita chiquita en amarillo. Apenas sería eso. Abajo de eso, en esta imagen ya se ve algo que ha crecido un montón. Está súper grande. En un inicio no es así. Mínima. Es un tejido mesenquimático que crece por debajo de la cresta ectodérmica apical y que va a proliferar muchísimo conforme la extremidad aumenta de tamaño. ¿Quién le ayuda a ese mesénquima a seguir proliferando y aumentando? Factor de crecimiento de fibroblastos. Para variar, como en muchas regiones corporales, que el ácido retinoico asome para favorecer el desarrollo de una estructura no es novedad, es el principal morfógeno. Estas 2 se inducen entre sí. Entre las 2 va a haber un proceso de inducción para que nuestras extremidades asomen. Entre la cresta ectodérmica apical y el mesénquima que está abajo. Y cuando llegan al capítulo de extremidades, les describe este proceso con unas experiencias que han hecho en otras especies, no en seres humanos, para tratar de descubrir algo. ¿Cuál es el inductor primario? Pues el más importante, el más relevante, el que de ley se necesita para que la extremidad crezca. ¿Y cuál es el inductor secundario? Está en la página 292. Verán. ¿Qué es lo que ocurrió en esos experimentos que hicieron en otras especies? Si se quita el mesodermo y se deja el ectodermo, el miembro no se forma. Si se trasplanta el mesodermo a otra región, se forma un miembro supernumerario, o sea, uno de llave. Si se quita el ectodermo y el mesodermo se recubre con ectodermo de otra región, el miembro sí se forma.
Si se trasplanta el fragmento de ectodermo que se quitó de otra región del embrión, no se forma miembro supernumeral. Están ahí descritos los 4 experimentos que hicieron para descubrir cómo es que crece una extremidad. Díganles un ratito, piénseles. Y de ahí alguien anímese a responderme. ¿Cuál será entonces el inductor más importante de cualquier extremidad? ¿La cresta ectodérmica apical o el mesodermo raya mesénquima que está por debajo? ¿De quién? Mesodermo dicen por aquí. Ahí están 4 experiencias descritas. Es en la página 292. Y la idea es descubrir cuál es el inductor primario. Ya, por ahí dicen el mesénquima. Van 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, más adelante dice el inductor primario, dice parte y el inductor. Y así sí, pero ¿por qué lo ratificamos? Creció la extremidad en otro lugar cuando el mesénquima fue transportado, no cuando el ectodermo que estaba encima fue el que se movió de sitio. Así que el mesénquima raya mesodermo, que de hecho es lateral somático, es el clave para que una extremidad crezca. Tiene sentido, ¿no? Él tiene que ir proliferando y aumentando para que de esa elevación pequeñita tengamos una extremidad completamente normal. Cuando eso falla, que ahora ustedes me preguntaban, pasan cosas. ¿Y qué es lo que cierto grupo nos contará al final del seminario? Porque hay un grupo que se dedica casi que exclusivamente a hablar de anomalías de extremidades. Por la cara que puso, creo que por ahí. Ok. Entonces, hablando de la extremidad, ahí es donde vienen las etapas y los procesos que permiten que esta crezca. Ustedes van a leer en el libro que hay al menos 3 etapas de desarrollo de una extremidad. La que hoy día creo que alcanzaremos a revisar es la etapa 1. La de esbozo, yema, primordio de la extremidad, la que da origen a cualquiera de los miembros superior e inferior. Después de esa, hay una segunda etapa que les describen también en el libro. Una de aleta. Aleta corta, creo que le pone el apellido en Antiago. ¿Qué entienden por el término aleta? Ya ella hace así, pero... la jefa hace así, pero está unido. ¿Ya qué más? Yo no veo aquí gente con aletas, al menos de esa impresión. ¿Más qué? Una sola masa, pero aquí insisto y recalco, no veo a nadie que impresione con aletas. ¿Quién tiene aletas? Los pingüinos. Ok. Cuando nos dicen ese término, automáticamente uno va a un pez, ¿no? Así que una extremidad humana alguna vez se pareció a esas aletas de los pescados, por decirlo así. Y la última etapa dice pala o remo. A ver, vamos por el término sencillo. Remo. ¿Qué es un remo? La jefa ya está sacando ojos. ¿Ha remado alguna vez en su vida? Eso es lo que me duele de las nuevas generaciones. O sea, hay épocas y hubo eventos que marcaron cierta cosa. Ejemplo, mi generación. Clásica foto en el caballito de la Alameda para las matrículas era infaltable. La otra cosa que era infaltable, clásico paseo cuando había las barquitas aquí en la Alameda. Aquí en estos de aquí abajo había barquitas. Al inicio solo de a remo, después de a pedal. Pasaron cosas según escuché y ya no pudieron ver ese servicio clásico y básico. Estudiante de medicina que no se iba después de algún evento canónico a pegarse una remada ahí. Una estudiante de medicina, los típicos motes y demás que venían en el parque. Listo. Ahora ya no hay nada. Chorros nomás dicen que. En fin. Un remo, ¿cómo lo describiría? Ya es un palo. Alargado. Pero en la parte final hay una superficie aplanada más ancha, ¿no es cierto? Y uno le sujeta de la parte más redondita para hacer ese movimiento coordinado. Parece sencillo, pero no. Más desmaña que fuerza. Alguna vez recuerdo pasar por el parque, ver a alguien así medio tucote haciendo el ridículo ahí en el... No podía ni girar. Y alguien muy chiquita, con toda la soltura del mundo,
O sea, es más maña, en serio. Si nos habían hecho eso alguna vez, es técnica más que sacarse al pepudo del gym. O sea, es técnica. En algún momento la extremidad se segmenta, se estira y tiene que formar segmentos. Algo que me dijeron, insisto, cuando revisaron lo de embrionario. Así que la etapa de pala o remo es la que se encargará, o es en la que tiene que ocurrir ese fenómeno de segmentación. Ya, iremos viendo poquito a poquito cada una de ellas. Entonces, esto de cresta ectodérmica apical, mesénquima abajo, se entiende que es en la etapa de esbozo yema, o sea, es lógico. Y dentro de esa etapa de esbozo yema, que es un poquito antes de esto, esta ya más parece la de aleta corta, pasan una o dos cosas, dos eventos, y ya le voy a contar, pensé que ya estaban, pero bueno, no me acordaba que hay esto de aquí. Para que siga el proceso de desarrollo de las extremidades, desde luego hay otras vías de señales. Ya está BMP para la cresta ectodérmica, ya está el factor de crecimiento de fibroblastos para el mesénquima, que OX ayudó al inicio de todo esto, como para delimitar la región. ¿Y hay algo más? Sí, los genes TBX. Uno de ellos participa más en la morfogénesis del miembro superior, otro participa más en la morfogénesis del miembro inferior, que por anatomía simple son diferentes, ¿no? El miembro superior tiene sus características, el inferior tiene sus características. Así que es lógico que haya otras vías que se encarguen de eso, sin mencionar la formación de hueso y músculo, que es otra historia, como acabamos de revisar. Ok, ¿cuáles son los dos eventos? El primero que le voy a contar tiene que ver con el crecimiento de proximal a distal de la extremidad, porque al inicio es un doblez en la ropa, y ese doblez en la ropa no me sirve como extremidad, necesito que se estire. O sea, hay un crecimiento próximo-distal de la extremidad, e insisto, el término lo dice mucho, de proximal a distal. Ya vamos a ver cómo se da eso. Y la otra cosa es que desde luego la cara anterior o ventral de la extremidad no es igual que la cara dorsal. Tiene que delimitarse su región anterior y posterior. Ese es el otro evento que tiene que suceder al inicio. Vamos por crecimiento próximo distal. De la raíz hacia el final. Pero ¿cómo es ese crecimiento desde la raíz hacia el final de la extremidad? Va a notarlo usted ahorita. Esto está en inglés, es un gráfico de un libro que está justamente en ese idioma. No se asuste, AR en inglés, traducido, cresta ectodérmica apical, es lo mismo. Ok, la parte más final de la extremidad, lo que ven ahí, esas células en color medio anaranjado con núcleos negros, el mesénquima que está por debajo, pero noten algo curioso. Esta zona que les voy a encerrar, ¿cómo describirían las células que están allí? No me refiero a la forma, sino a su distribución. Apelotonadas, compactándose, agrupadas, ¿verdad? Y en cambio las células que están acá, las demás hacia afuera, dispersas. Bueno, buen término. Conclusión. ¿En cuál de las dos regiones creen ustedes que estamos teniendo una mitosis más activa? ¿Uno o dos? ¿Dónde creen que hay mitosis más activa? ¿En la región 1 más compacta, más densa, más pegada? ¿O en la región 1 más dispersa, más abierta? Se dice en la más pegada. Ya. Dale, dan seguidez. El señor Vargas dice en la 1, en la más dispersa. ¿Y cómo este señor sabe que yo me he pegado lo que dice? ¿Y si se equivoca? ¿Por qué está así? Porque usted cree su propio criterio, al final usted va a decidir, ¿no? ¿En cuál creen que hay más proliferación? Lo peor de todo es que hay una pista tenaz en la gráfica, pero casi nadie la está viendo. Espera, te la voy a enseñar. Esa es la pista. Hasta la señorita ya la salió en chance. ¿Por qué? Condensación mesenquimática para cartílago. Para formar los moldes de cartílago de los huesos de la extremidad. Si ya se está condensando para formar el molde de cartílago, ¿será que se divide un montón? Ya no tanto, o sea, su división ya va especificándose para formar ese cartílago de ese hueso.
Y el compañero acaba de notar la otra pista que está por ahí. Y está en la flecha que viene hasta acá afuera. Por eso a esa zona, de hecho le encuentran en el libro como zona de progresión o zona de progreso, porque es la que se está dividiendo con ciertas influencias, obviamente, en gran cantidad. La compañera que está estresada por los defectos de extremidades, y ya sabemos por qué, pues ya puede imaginarse una o dos cositas. Si algún agente externo, que ocurre mucho en el desarrollo de extremidades cuando ésta se altera, viene y afecta a la zona de progreso, ¿será que el miembro crece? No crece. Cualquier agente externo que venga y me destruya la zona de progreso o de progresión, hasta ahí me deja una extremidad. Hasta ahí. Y cada vez que sean selectivas estas cosas, como ya nos contarán, un individuo que nace sin dos miembros superiores es los dos, o si nace sin las cuatro extremidades son las cuatro, y eso sugiere un ataque agresivo y súper temprano, en donde en la zona de progresión o zona de progreso. Aquí es donde está proliferando el mesénquima y sigue estirando la extremidad. En la región más proximal, el mesénquima se organiza y crea los bordes de cartílago. Tú ya se puede usted imaginar quién será primero, si el radio o el número. Ya puede imaginarse eso un poquito. ¿Cuál creen que será primero? El número. ¿Cuál creen que será primero? ¿El fémur o la tibia? Me adelanto un chance para que lo confirme. ¿Verdad? Proximalmente se están creando los bordes de cartílago. ¿Cuáles huesos tengo proximales? Ya, me voy a adelantar un montón, esto teníamos que ver otro día, pero vean, una extremidad incipiente se nota que es miembro superior, porque dice que es miembro superior. No me van a decir que ahí está la cadera, se dice húmero, pero se confirma que el molde de cartílago que apareció es del húmero. Ya. Si fuera un miembro inferior, ¿qué nombre debería decir ahí? Fémur, ya. En una extremidad en desarrollo, miembro superior, el primer hueso en formar su molde de cartílago será. Y ponen cualquier cosa. Que la tibia, incluso porque es miembro superior, pero tibia, de las falanges, porque es la parte más distal, los últimos, y así. Pero no, como usted acaba de presenciar, no funciona así. El miembro no funciona así. Pues regresando a donde estábamos. Ok. Algunas vías de señal mantienen viva ese factor de crecimiento de fibroblastos, le mantiene viva a esa zona de progresión, que es esencial, insisto, para que la extremidad siga creciendo. Y se ratifica, ¿no? Los huesos de las extremidades en el molde de cartílago, y recordarán que era del mesodermo lateral somático. Y el músculo que irá llegando, recuerden que es mesodermo paraxial, esa división hiponérica. Ok, va a la una. Y la segunda, regresamos un chante, la definición de qué será anterior y qué será posterior. ¿Cómo tienen los pececitos las aletas? ¿Cómo es su ubicación anatómica? Pegadas, ¿no? Y es bien lateral, lo cual no coincidiría con nuestra posición anatómica de las extremidades, ¿correcto? Como ya me escuchó, tienen que girar. En la siguiente clase haremos ese giro con el modelo humano. Ok. Para darle una orientación a esa aleta de cómo girar, aparece un punto de referencia. Es el que usted ve aquí en amarillo. En uno de los bordes de la extremidad, hablando de la aleta, como que estuviera pegada, poniéndolo en ese sentido. Obviamente en el esquema que ustedes ven no es tan largo como una aleta, pero uselo de aleta para que usted me entienda mejor. Hablando de una extremidad incipiente, si estuviera así bien pegadito, que es como esta, sería como que la parte con el borde más caudal, donde crecería o se organizaría esta zona amarilla. Esa zona amarilla es un poco de mesénquima, pero es un mesénquima especial. No busca crear un molde de cartílago, no se va a convertir en fémur, tibia, peroné, no se va a convertir en ningún hueso. Es un mesénquima que se organiza para dar orientación. En donde aparezca esto, estará la parte más caudal y le dará el eje para girar así, o en el otro sentido según la extremidad. Ya veremos eso. ¿Cómo se le llama esto? Zona de actividad polarizante.
SAP le suelen poner, zona de actividad polarizante. Ahí está en inglés, por eso ven ZPA. Zona de actividad polarizante. ¿Por qué le ven en amarillo? Porque hay una vía de señal con ayuda del ácido retínico que permite que esa zona de actividad polarizante crezca. ¿Quién? SHH. Él ayuda a que ésta se organice. Y con eso organizado, la extremidad ya tiene una referencia de hacia dónde girar. Si en este sentido o en el otro, según sea miembro superior o miembro inferior. ¿Por qué giran en sentidos contrarios? Piense en la distribución de la musculatura. La flexora donde queda en el uno, la flexora donde queda en el otro. Pero Sonny Hendekov no solo participa en esto, participa en un proceso adicional a propósito de lo que me tienen que exponer. Por ahí algún grupo me va a hablar de cuando sobran dedos y cuando faltan dedos. ¿Correcto? ¿Ustedes mismo? ¿Qué? Tal vez se sabe el nombre de cuando sobran dedos. No, polidactilia. Vale, acá están inspirados por lo que veo. Polidactilia. Como van a revisar en su grupo, esto y esto se han descrito como posibles causantes de que una persona tenga más de 5 dedos. Fallas en la expresión de Sonny Hendekov que altera la zona de actividad polarizante, parece que son culpables de que haya un radio o radiación digital extra. Al menos una, ¿no? Debe haber más de una. Así que ese es el otro rol que tiene esta zona de actividad polarizante. Parece que tiene mucho que ver con la formación de nuestros dedos. ¿Okay? Ya nos contarán el contenido completo el día del seminario. Para terminar, esta extremidad inicial, incipiente, que está comenzando, recibe tejidos de varios lugares, como se van dando cuenta. Aquí está la extremidad primitiva. Ahí está el esbozo. ¿De dónde nomás llega tejido? Ok. Hay tejido del mesodermo lateral somático que me ayuda con la formación de los moldes de cartílago. Sin huesos, la vaina está jodida. ¿Qué más está llegando? De los somitas, del miotomo, células musculares, mioblastos. Van dos cosas que llegan a una extremidad primitiva. ¿Qué más veo cerca? Tubo neural, futura médula espinal. De ahí salen los nervios, es lo que ustedes aprenden en anatomía. Sus fibras, primero motoras, primero motoras. Por eso ven aquí axones motores. Primero los axones motores van llegando a la extremidad. Luego vendrán los axones sensitivos. Luego, ¿de qué llega? Llega. Por eso ven, axones sensitivos. Van a llegar, pero luego. Entonces, nervios. ¿Qué más necesita una extremidad? Ya tienen músculo, ya tienen hueso, ya tienen nervios. ¿Qué falta? Ok, un poco con el tejido que ya está, se puede formar. Ya tengo hueso, músculo. En medio de ellos se pueden ir formando. ¿Qué otra cosa necesita una extremidad? Vasos sanguíneos. Por ahí aparecerán unas tales arterias intersegmentarias. Y de ella veremos cómo llegan los vasos sanguíneos a la extremidad. Una o dos cositas finales. Toda la región del cuerpo, en todo el cuerpo hay piel. Y en la piel hay una o dos cosas. Epidermis, sudermis, pues el tejido de la dermis tiene que llegar por acá. Y la piel tiene cierto color. Entonces también viajan o llegan células de pigmento, las cuales vienen de la cresta neural, como usted más o menos recordará. Todo esto se combina en una extremidad conforme ella va creciendo y evolucionando. ¿Okay? Con eso prácticamente ya para cerrar, todo lo que hemos conversado desde esta etapa en esencia de brote, yema o esbozo, crestectodérmica apical, mesénquima como inductor primario, viene ese mesénquima del mesodermo lateral somático, es el más importante, la crestectodérmica no tanto, y fin, hasta el día de hoy. O sea, que la neurona se vaya acostumbrando después de